Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Lucas. Lucas capítulo 6. Lucas 6. Me había salteado, ¿no? Había tardado tanto que vamos al 16 directamente. Bien, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Y estamos allí en versículo 14 y 15 y 16. Hoy vamos a estar en versículo 15. Dice así en nuestra lectura: Jesús se fue al monte a orar, Él está llamando a sus discípulos, a quien también llama apóstoles, y en 14 nos da esta lista. Dice Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás. Paramos allí. Tomás. Hoy vamos a estar hablando acerca de Tomás. Y sin hablar en voz alta, pero te hago esta pregunta. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando pensás en el discípulo Tomás? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Quizás Juan 20:25, que los discípulos dicen a Tomás: hemos visto al Señor, y Tomás dice: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. No creeré. Cuando vos pensás en Tomás, ¿en qué pensás? Tomás el incrédulo, ¿no es así? Sí, hay alguien que dice: no, yo no pienso eso. Tomás el incrédulo. Tomás el que dudaba. Tomás el que tiene que ver para creer. Y decimos: no seas un Tomás. ¿Sí? Podés elegir a otro de los discípulos, pero no seas Tomás. Y nos preguntamos cómo evitar ser como Tomás. Cómo evitar ser incrédulo, cómo evitar tener duda acerca de Cristo. E intentamos ser diferente a Tomás, de no ser como Tomás, de ver el ejemplo de Tomás y ser lo opuesto de Tomás. Pero les hago otra pregunta en esta mañana. ¿Es la característica de incredulidad lo que marca a Tomás? ¿Es la característica de incredulidad lo que marca a este hombre? ¿Dudó al no ver a Jesús? Sí, lo acabamos de leer. Pero ¿qué hicieron los demás seguidores de Cristo? Hicieron exactamente lo mismo. Fueron incrédulos. Todos fueron incrédulos hasta que vieron al Señor. No tenemos testimonio de nadie que no fue incrédulo hasta que vio al Señor. María Magdalena. A ver si tengo ahí mi... Ahí está. Bien. María Magdalena va al sepulcro, el Señor no está, vuelve a contar la noticia y ¿qué dice? Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Eso es una referencia a alguien vivo que ha resucitado? No. Se han llevado al Señor. Ella no creyó. Y no creyó hasta que luego ella ve al Señor y cae a sus pies. Y entonces cree. Las mujeres con las cuales estaba María Magdalena en capítulo 16 de Marcos van al sepulcro. ¿Y para qué van al sepulcro? Para ungir el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque su cuerpo estaba muerto. Entonces lo iban a ungir. Y cuando iban al sepulcro dijeron unas a otras: ¿quién nos va a remover la piedra? ¿Por qué? Porque no creyeron. Ellas no creyeron que Jesús había resucitado el día domingo. Y cuando el ángel les habló y ellas creyeron, volvieron y se lo dijeron a los discípulos. ¿Y cómo responden los discípulos? Lucas 24:11. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Los discípulos no creyeron cuando les hablaron de que Cristo había resucitado. Entonces en Juan nos dice que Pedro y Juan corren al sepulcro a ver, y nos dice acerca de Juan que cuando él corre y él llega y él entra, dice que vio y creyó. Hasta ese momento no había creído, tuvo que ver para creer.
Y después en Lucas 24 nos dice que los discípulos, hay 2 discípulos, que son los 2 discípulos que van en camino a Emaús, ¿no? Y ellos van de Jerusalén, están caminando a Emaús y Jesús viene y se encuentra con ellos. Y les empieza a hablar. Y estos 2 hombres están muy tristes. Y Jesús está como, ¿qué? ¿Por qué están tan tristes? ¿Qué es lo que estuvo ocurriendo? Y dice, no, vos sos el único que no sabe lo que ocurrió. Dice, vino este hombre que iba a ser el que reinaba, que iba a ser el que era el Redentor, vino a redimir a Israel y murió en la cruz. Y no lo ha visto nadie. Y las mujeres dicen que se aparecieron los ángeles y que él estaba vivo, pero todavía nadie lo vio. ¿Y qué dice Jesús? Oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No creyeron? Jesús dijo que iba a ir a Galilea y que los discípulos vayan a Galilea y esperen allí al Señor Jesucristo. Y cuando van a Galilea, están los 11 allí en Galilea, y viene Jesús y dice que cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. No dice Tomás dudó, dice algunos dudaron. Varios de los discípulos de los 11 dudaron al ver a Jesús. Entonces los apóstoles dudaron. En Juan 20 los apóstoles están encerrados en esta casa, en esta pieza, en lo que quizás es el aposento alto. Y allí están y Jesús se les aparece. Y nos dice en Juan 20, 19 que al atardecer de aquel día, el primer día de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo de los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. No es hasta que ven al Señor que ellos se regocijan. Ah, Cristo ha resucitado. Ah, este es Cristo, el Señor Jesús. Pero lamentablemente Tomás no estaba allí. Tomás no estaba con ellos. No estaba en el momento exacto que Jesús se apareció a ellos. Entonces, por toda la historia se conoce a Tomás como el incrédulo. Ese es su apodo. Pero hermanos, en realidad todos dudaron. Todos dudaron. Todos fueron incrédulos de la resurrección. Y entonces, si se puede llamar a Tomás el incrédulo, en realidad todos los discípulos deberían ser llamados los incrédulos. Porque todos dudaron. Todos fueron incrédulos de lo que Jesús hizo. Nadie creyó hasta que vio. Entonces hay una mejor perspectiva a la vida de Tomás que quiero ver en esta mañana. No el que dudaba, no el incrédulo, sino yo lo llamé Tomás el realista. Tomás el realista. Algunos lo llamarían pesimista, algunos lo llamarían negativo, algunos lo llamarían como alguien que ve las cosas como son y dice lo que siente, pero como yo me identifico mucho con Tomás, le puse un mejor nombre, ¿no? El realista. El realista. Él dice lo que nadie más se anima a decir. Él quizás ve lo peor en la situación, quizás es un poco negativo en los escenarios en los cuales él se encuentra, pero no es que ve lo mejor o lo peor de la situación, él analiza dependiendo de los hechos que tiene delante de él. Es práctico, es racional. Y él veía las cosas tal cual eran y lidiaba con ellas de la manera que las veía. Fue un realista, quizás un pesimista. Sí, fue así. Hace 3 meses nosotros aquí en la iglesia instalamos un sonido nuevo, ¿no? Instalamos un sonido nuevo. Creo que todos entendemos que ocurrió eso, ¿no? O sea, nadie va a decir, ¿en serio hubo un sonido nuevo? No, creo que todos sabemos qué pasó. Y ustedes saben lo que ocurrió. El primer día que teníamos el sonido nuevo, yo estoy predicando, y en el medio del mensaje empiezan a salir ruidos extraños de nuestros parlantes, ¿no? Como que un mutante estaba acá hablando. Y era como, ¿qué es eso que está pasando? Y dijimos, qué raro eso. Bueno, quizás son las pilas, quizás es esto, lo otro. Bueno, hicimos algunos cambios, vinimos la próxima semana y prediqué y ocurrió lo mismo. Y después la otra semana lo mismo, ¿no? Hasta que finalmente dijimos, creo que sabemos cuál es el tema. El tema es que hay una interferencia de frecuencias que está sucediendo, entonces vamos a hacer algunos cambios para ver si podemos lidiar con este problema. Y teníamos los receptores acá adelante, entonces los corrimos de nuevo a donde estaban antes, quizás ahí no está esa frecuencia. Hicimos un plan A, un plan B y tendríamos que haber hecho plan J, ¿no? Porque veníamos y ni plan A ni plan B funcionaban todas las semanas. Entonces vinimos un lunes, hicimos pruebas por horas.
Funcionó perfecto el lunes, el domingo no. Entonces venimos un jueves, probamos por horas. Funcionó bien el jueves, el domingo no. Y así un viernes, así un sábado, casi todos los días funcionaba, menos los domingos de 10 a 12. Y dijimos, ¿qué puede ser? Bueno, asumimos que eran las frecuencias, entonces luego empezamos a buscar videos, ¿no? Y buscamos videos de qué puede ser y encontramos una forma que en el receptor vos podías encontrar una frecuencia que nadie estaba usando, pero había que hacerlo en vivo durante el tiempo del mensaje para ver qué otras frecuencias había. Y bueno, un domingo Juan Marcos encontró 2 frecuencias. Ven todo lo que está pasando, ¿no? Durante la reunión. Encontró 2 frecuencias que nadie usaba. Dijimos, bien, y nos fuimos ese día tan contentos. Era como, la reunión fue linda y encima hay 2 frecuencias libres. No lo podemos creer. Y estábamos tan contentos, tan gozosos, fuimos a casa, listos para toda la semana para volver el domingo, iba a funcionar, al fin pudimos dormir el sábado sabiendo que el domingo iba a funcionar, vinimos el domingo, era el Día de la Madre, y todos saben qué pasó. Prendimos el micrófono para orar, para el desayuno. Y no sé quién llamó a todos para orar porque era otro mutante que estaba saliendo de los parlantes. No funcionó en el primer segundo. Y teníamos un segundo micrófono que usábamos acá, y ese después tampoco funcionó. Y tuvimos que conectar uno alámbrico, ¿no? Entonces, hace un par de semanas volvió el sonidista, que ha vuelto varias veces. Se ha hecho un trabajo realmente excelente. Lo que ocurrió no tiene nada que ver con él. ¿Sí? En realidad hizo algo que nosotros le recomendamos hacer y por eso funcionó mal. Y él viene y nos instala el piso de arriba, el sonido. Y cuando está instalando así el sonido, y Juan Marco y yo estábamos acá en una reunión, él está arriba, y le empieza a fallar de la misma manera. Entonces empieza a cambiar frecuencias y frecuencias y frecuencias. Ahora, lo mejor que puede pasarle a alguien es que falle cuando viene el profesional, ¿no? Porque siempre funciona perfecto, llega mientras está el profesional, se va y todo se cae a pedazos. Entonces falló y dice, me está fallando. Y digo, bueno, excelente, quiero que falle cuando vos estés. Probó un montón de frecuencias, ninguna funcionaba, hasta que se dio cuenta que habíamos conectado los receptores con fuentes, con transformadores que no eran originales, porque no teníamos los originales. Entonces conectó algunos que sí habían originales y el ruido desapareció. Todo empezó a funcionar. Entonces él baja acá, llega a mi oficina y toca la puerta y dice, encontré el problema. Ahora no sé vos, pero para mí eran las mejores buenas nuevas de sonido que he escuchado en mi vida. Encontré el problema, eso es lo que quería escuchar. Y después quería escuchar cuánto iba a salir esta solución del problema, ¿no? Porque toda solución venía con mucho dinero y no salía nada. Y entonces él dice, lo que pasó, eran las fuentes, y nos explicó todo. Y entonces yo le dije, le pregunté si era seguro, él me dijo, es seguro, encontré el problema. Y dijo, estoy 99,99% seguro de que el domingo va a funcionar. Descansen en paz, duerman. Va a dar resultado. Y yo pensaba, hemos intentado todo y nunca funcionó nada. ¿Cuántas veces pensamos que teníamos la solución y no la tuvimos? Y le dije, me juego por el 0,01% que no funciona. Eso es lo que yo le dije. No me quería ilusionar, no me quería entusiasmar, aunque igual estaba entusiasmado. Miré la situación de manera muy realista, quizás uno diría pesimista y negativo, ¿no? Porque 0,01 es muy poca probabilidad. Y dije, hasta que yo no lo vea en funcionamiento, no voy a creer. ¿Sí? Fue la solución. Ahora, yo no soy el único, Tomás, porque ¿qué estás pensando vos ahora? Ahora que el pastor dijo eso, va a dejar de funcionar, ¿no? ¿Te cruzó la mente? Bien, vos también sos Tomás. Porque así pensamos. Y parece que es un pesimista o negativo que quizás siempre busca o anticipa lo peor, ¿no? El vaso siempre está medio vacío. Y cuando algo ocurre nunca ve lo mejor, sino lo peor de la situación. Y exagera y está pensando, cuando pase esto, ¿cómo va a ser tal cosa? Es lo peor que puede pasar. Este es Tomás. Tomás el realista. Y vamos a ver 3 escenas en las cuales aparece Tomás, comenzando en Juan 11, pueden ir a Juan 11. Vamos a ver 3 escenas de Tomás. Pero aún más que pensar en Tomás como un realista o como negativo o un pesimista, quiero que pensemos en Tomás como
la Biblia nos muestra, ¿no? Que yo lo voy a mostrar, pero en un hombre que tiene un profundo amor por el Señor. Un hombre que tiene un profundo amor por el Señor. Y la próxima vez que vos leas de Tomás o escuches a Tomás y en tu mente está esa incredulidad, pensar, no, este es un hombre que ama profundamente a Cristo. Y en las 3 escenas que vemos de él, esto se remarca una y otra vez. El trasfondo de Tomás, él es el último apóstol en el segundo grupo de 4, ¿sí? Que estamos viendo, que en el segundo grupo tenemos a Felipe, Natanael, Mateo y ahora Tomás. En los evangelios no dice nada acerca de él en Mateo, Marcos y Lucas. Solo se habla de él en Juan, nuevamente, como también se hizo con Andrés, con Felipe y con Natanael. Entonces solo Juan nos da información de él y solo Juan nos describe su carácter. Y debemos recordar que Juan anduvo con este hombre por 3 años, lo conoce muy bien. Sabe cómo Tomás ve la vida. Nos dice en Juan 11, 20 y 21 que es llamado Dídimo, que significa gemelo. Entonces sabemos que Tomás tiene un hermano gemelo, del cual no sabemos absolutamente nada. Solo sabemos que tiene un gemelo. Y la persona de Tomás aparece en 3 escenas. A menos que agregue Juan 21, no vamos a ir ahí, pero es cuando van a pescar y Tomás es uno de los que va a pescar con ellos, con los discípulos. Pero vemos que aparecen 3 escenas. Y la primera escena está aquí en Juan capítulo 11. Entonces titulé este punto y los 3 puntos basados en lo que dice. En primer lugar vamos a ver que Tomás dice, vamos nosotros también para morir con él. Vamos nosotros también para morir con él. Para que podamos entender Juan 11:16 debemos mirar el contexto en el cual esto se está llevando a cabo y por qué él dice lo que dice y qué significa lo que él está diciendo. Entonces vamos a capítulo 10, vamos a versículo 22, dice así: en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Jesús está allí en Jerusalén. Es la fiesta de la dedicación en la cual ellos se han reunido y están festejando. Esta es una fiesta del cual realmente no sabemos mucho porque no viene del Antiguo Testamento. Es una fiesta que se llama hoy en día Hanukkah, quizás has escuchado de ella, o la fiesta de las luces, porque los judíos cuando festejan prenden luces en sus casas a medida que están celebrando esta fiesta. No era una fiesta del Antiguo Testamento, era una fiesta que comenzó en el tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? En esos 400 años de silencio que ocurrieron entre los 2 testamentos que tenemos nosotros. Y la fiesta recordaba la victoria que tuvo Israel contra, o Judá, podemos decir, contra el rey de Siria que se llamaba Antíoco Epífanes. Quizás has escuchado de él. Antíoco Epífanes. Y lo que hizo Antíoco es que él capturó a Jerusalén, y cuando captura a Jerusalén en el año 170 a.C., él profana el templo, sacrifica un cerdo sobre el altar, que era lo peor que podías hacer con un judío, por eso lo hizo. Y puso un altar a Zeus allí en el lugar santísimo, profanando por completo el templo y luego obligando a los judíos a ir al templo para adorar al dios pagano. Y ellos no querían hacer eso. Fue la razón que fueron exiliados a Babilonia, porque adoraban a otros dioses. Y es lo que nunca más querían hacer. Entonces él les obligó a hacer eso. Y prohibió que se leyeran las Escrituras. Y destruyó cuantas copias de las Escrituras él podía destruir. Y aún prohibió prácticas religiosas como la observación del sábado. Imagínate. Y también la circuncisión de los niños, cosas básicas y leyes que debían seguir los judíos. Y él lo anuló todo. Hasta que finalmente los judíos se rebelaron. Y se rebelaron contra este hombre bajo el liderazgo de Judas Macabeo. Quizás Macabeo les suena, ¿no? Porque hay un libro apócrifo que es el de los Macabeos. Judas Macabeo. Y tomaron ellos nuevamente a Jerusalén y lo tomaron el 25 de Kislev del año 164 a.C. Entonces todos los años, el 25 de Kislev, celebran esta fiesta, la fiesta de la dedicación. Y esto toma lugar más o menos fin de noviembre, principio de diciembre, que allí están entrando a su temporada de invierno. Por eso el texto dice, versículo 23, era invierno
y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Seguramente un tiempo de frío y de lluvia, ¿no? Porque es el momento que ellos reciben esas lluvias. Entonces Jesús está enseñando en el centro de Jerusalén. ¿Sí? El pórtico está ahí justo donde está el templo, entonces está enseñando en lo que es el centro de todo el mundo de Israel, de Jerusalén. ¿Y qué es lo que enseña? Él allí afirma que Él es el Cristo. Dice el versículo 24, entonces los judíos lo rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió, se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Versículo 30. Yo y el Padre somos uno. Yo soy el Cristo. Yo soy Dios. El Padre y el Hijo son uno. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. Ellos lo entendieron. Miren cómo responden, versículo 31. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entendieron muy claramente lo que Cristo estaba afirmando. Cristo afirma, yo soy Dios, y ellos toman piedras para matarlo. Entonces Cristo va un paso más allá. Afirma nuevamente, miren versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, créan a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Me quieren matar? Bueno, quiero volver a decirles, el Padre y yo uno somos. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios mismo. Y entonces versículo 39 dice, por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero Él se escapó de entre las manos. Entonces Jesús está en medio del peligro, eso es lo que tenemos que entender. Está a un paso de la muerte. Quieren tomar a Jesús, quieren apedrear a Jesús, quieren eliminar a Jesús, deshacerse de Jesús, porque lo aborrecen, porque Él dijo que era Dios. Y ellos dicen, no, Él no puede ser Dios. Entonces lo quieren matar. Entonces Jesús se va de allí. Versículo 40 al 42 nos dice que se va de allí, se va al otro lado del Jordán, a donde Juan el Bautista estaba bautizando. Versículo 41 nos dice que muchos lo siguen allí. Y versículo 42 nos dice que muchos allí creen en Él. Entonces, claro, pensamos, Jesús, ¿por qué haces cosas en Jerusalén? Andá allá donde la gente te sigue, donde la gente cree en ti. Entonces, capítulo 11, que es la muerte de Lázaro. Y conocemos muy bien este pasaje, pero a veces lo leemos fuera de su contexto, no tomando en cuenta el capítulo 10. Entonces Jesús está del otro lado del Jordán y Él se entera que Lázaro se ha enfermado y está muy enfermo. Pero cuando se entera que Lázaro está enfermo, no va allí, deja que Lázaro se muera. Porque puede ir antes que se muera, pero quiere estar seguro que se muera. Versículo 6 dice, cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Entonces se espera él, sabe que Lázaro está muerto, dice, vamos de nuevo, vamos a Judea, vamos a visitar allí. Y los discípulos hacen una pregunta muy lógica, muy lógica. Versículo 8, Rabí, hace poco los judíos te querían apedrear y vas allá otra vez. Acá te aman, acá te siguen, acá están creyendo en ti, acá tenés una gran multitud que quiere seguir en pos de ti y vos querés ir de nuevo a Judea. Ahí te van a matar, ahí te van a asesinar, ahí agarraron piedras porque querían eliminarte y vas a volver allá. Entonces Jesús les da una ilustración en versículo 9, dice, no hay 12 horas en el día, si alguien anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si alguien anda de noche tropieza porque la luz no está en él. Y simplemente es una ilustración mostrando que Él está haciendo su obra y todavía es de día. Y Él está yendo ahí y Él puede hacer toda la obra que es necesaria hacer porque es la voluntad de Dios y no le va a pasar nada. No es de noche que está tropezando y cayendo. La noche viene, la hora viene donde va a ser crucificado, pero todavía no es ese momento. Entonces vamos así, no hay nada de qué temer. Entonces en versículo 11 le dice que Lázaro está dormido y que lo va a despertar. Entonces en versículo 12 y 13 otra vez los apóstoles con una pregunta lógica pensando en sí mismos
Para eso vamos. Para despertarlo. Dice, los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Jesús, o sea, vas a ir a arriesgar tu vida para este hombre que se va a despertar. Entonces Jesús le dice en versículo 4, afirma al final del 14, no 4, 14, Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos donde está él. Lázaro murió, así que vamos allá. Van al lugar donde quieren matar a Jesús. Van al lugar donde quieren prender a Jesús. Van al lugar donde quieren apedrear a Jesús. Van al lugar donde están hambrientos por la sangre de Cristo. Es allí a donde van. Entonces aparece Tomás. Entonces Juan por primera vez lo inserta a Tomás en este lugar. Nos presenta a Tomás. Porque hasta ahora en Juan no ha aparecido en ninguna forma. Y dice, versículo 16, Tomás llamado el Dídimo, el gemelo. Juan conoce muy bien a Tomás. Como ya hemos visto en esta serie, que conocía a Andrés, que conocía a Felipe, que conocía a Natanael. Y anduvo junto con Tomás. Y sabe el comportamiento de Tomás. Y sabe la personalidad de Tomás. Y las características de Tomás. Él sabe todo acerca de Tomás. Imagínate que estás en un grupo pequeño todos los días. Vos empezás a conocer muy bien a los que están a tu alrededor. Y aquí no solo dice algo acerca de Tomás, pero hace que Tomás mismo abra su boca y hable al Señor. Y es la única frase en los primeros 11 capítulos de Juan donde aparece Tomás y habla. Y dice 7 palabras. Dice menos palabras él que lo que dice Juan acerca de él, introduciéndolo. Cuando dice Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos. ¿Qué dice Tomás? Vamos nosotros también para morir con él. Vamos nosotros también para morir con él. Tomás dice lo que nadie más se anima a decir. Hicieron preguntas, ahí te querían matar, pero nadie se anima a decir esta frase. Y esta es la realidad de la situación. En Judea quieren matar a Cristo, Cristo quiere ir a esa zona. Conclusión lógica, van a matar a Cristo. Es lo único lógico que pueden entender. Entonces él dice, prepárense muchachos, ¿están listos? Vamos a morir con él. Vamos, es nuestra muerte. Entonces por un lado vemos el pesimismo de Tomás, ¿no? Su negatividad, su evaluación esperando lo peor. Es un tipo realista. Quieren matar a Jesús, esto es lo obvio, esto es lo lógico, nos van a matar a nosotros. Si Jesús vuelve allí, nosotros vamos con él, todos morimos. Entonces por un lado vemos eso de Tomás. Pero por otro lado vemos a un hombre valiente. Un hombre valiente. Sabiendo que su propia vida está en juego, él dice, vamos a morir con él. Vamos a morir con él. Un autor dice así, eso era ser pesimista y el pesimismo era típico en Tomás, sin embargo era un pesimismo heroico. Él no podía ver más que desastre por delante. Estaba seguro de que Jesús iba directamente al lugar donde lo apedrearían. Pero si eso era lo que el Señor estaba dispuesto a hacer, Tomás estaba inexorablemente dispuesto a ir y morir con él. No se puede sino admirar su valentía. A pesar de su afirmación negativa, hace una afirmación donde dice, voy a ir con el Señor hasta la muerte. Hasta la muerte. Habla mucho de Tomás. Él está dispuesto a morir con el Señor, él está dispuesto a morir por el Señor. Y preferiría morir con el Señor que estar separado del Señor. Porque él podría haber dicho, bueno, yo me voy, te dejo, como tantos discípulos lo dejaron. Pero él prefiere estar con el Señor, morir con el Señor, que separarse del Señor y dejar al Señor. Entonces él dice, vamos nosotros también. Vamos todos. Y ahí nos da el propósito. Tenemos la palabra para. Este es el propósito, la intención, el fin. La razón que vamos ahí es para morir. O sea, no sé lo que va a pasar con Lázaro, pero vamos a estar todos como Lázaro. Nos van a matar a todos.
Tomás tiene un profundo amor por el Señor al punto que está resuelto a ir y morir por Cristo y con Cristo. ¿Esta es la resolución de tu vida? ¿Es la resolución de tu vida? Este es el amor profundo que vos tenés por el Señor. Y Tomás no dice esto como, seguro morimos. No, ya vamos viendo la personalidad de Tomás. Él cree que va a morir y está dispuesto a hacerlo. Aunque Dios te llamara a vos a dar tu vida, ¿darías tu vida en sacrificio por Él? Porque eso es lo que hace Tomás acá. Vos podrías decir, vamos también nosotros a morir con Él. Entonces esta es la primera escena donde vemos el profundo amor de Tomás por su Señor y dice, vamos nosotros también para morir con Él. Vamos a Juan 14 y vemos esta segunda escena que dice, Señor, ¿cómo vamos a conocer el camino? Señor, ¿cómo vamos a conocer el camino? Esta es la última noche, están los discípulos con Jesús en el aposento alto. Jesús está por dar su vida en la cruz por el pecado del hombre. Capítulos 13 al 16 son las últimas instrucciones que Jesús da a sus discípulos. Solo Juan registra todo esto que es absolutamente magnífico. Y después Jesús ora al Padre, después es entregado y va a la cruz. Esto es lo último. Son las últimas palabras que Él les da. En capítulo 13, 1 al 20, hemos visto algunas cosas aquí, que lava los pies a los discípulos, enseña a los discípulos a amarse unos a otros, a servirse unos a otros, y en todo lo que hacen, que lo hagan con una acción de humildad, prefiriendo a los otros antes que a sí mismos. En versículos 21 al 30 de capítulo 13, Jesús revela que Judas es el traidor, el que lo va a entregar. Y en versículo 31 dice, entonces cuando salió, hablando de Judas, entonces Judas se levanta y se va. Él es el que entrega a Jesús. Y en versículo 31 Jesús afirma, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Jesús dice, la hora ha llegado. El momento es inminente. Judas se va, Judas me traicionará, me llevarán a la muerte. El momento ha llegado para dar mi vida por el pecado del mundo. Entonces en versículo 33 dice, hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo, me buscarán y como dije a los discípulos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Mi tiempo es corto, yo ya me voy, ya no voy a estar más entre ustedes. Y me voy a un lugar que ustedes no pueden ir. O sea, parece que los está abandonando. Cristo está por morir, Cristo se está por ir. Ellos van a quedar solos. Esta es su peor pesadilla. Es su peor pesadilla. Se va y los deja solos. Y a donde voy no podés ir. Olvídate. Te tenés que quedar acá. Y vemos en lo que sigue el pasaje que esto fue algo muy difícil para ellos de entender. Fue muy difícil. No pudieron captar lo que Jesús les está diciendo. Entonces, versículo 36, obviamente habla Pedro, ¿no? Porque él siempre habla. Dice, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le responde, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro dice, no, yo tengo que saber a dónde vas. ¿A dónde te vas? Y Jesús dice, no puedes saber. No puedes saber y no me puedes seguir. Un día me vas a seguir, pero hoy no me vas a seguir. Y Pedro dice, pero Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? No, así es Pedro, ¿no? ¿Por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. O sea, está diciendo, vos vas a morir, yo voy a morir con vos, los dos nos vamos a ir juntos a donde vos vas. Y Jesús le dice, tu vida darás por mí. En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. No, Pedro, vos no vas a dar tu vida por mí. No hoy, aunque sea. No lo vas a hacer. Entonces miren lo que ocurre. Jesús dice, me voy. Judas salió, el que lo va a entregar. Ellos no lo pueden seguir a donde va. Pedro dice, yo te quiero seguir. Y él le dice, no. Y dice, bueno, yo muero por ti. Y dice, no, vos no vas a morir por mí, vos me vas a negar. Y entonces en versículo 14 dice, no se turbe su corazón. Y sí, esto es mucho. Esto es mucho para absorber. Están tristes. Su Señor dice que se va.
Sus corazones están turbados, están afligidos. Su líder entre los discípulos ha dicho, voy a morir por ti. Jesús lo retruca y le dice, no, vos me vas a negar hoy. ¿Están turbados? Entonces Jesús le dice, no se turbe su corazón. Y le dice en versículos 2 y 3, yo me voy y les voy a preparar un lugar. Les voy a preparar un lugar en versículo 3 para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Voy a prepararle un lugar a ustedes. Entonces en versículo 4 dice, y conocen el camino a donde voy. Conocen el camino. Entonces habla Tomás, el realista, el lógico, el que ama al Señor y no quiere perder al Señor, no quiere estar separado del Señor, que está en desesperación, que está turbado. Y él dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Él dijo lo que todos están pensando. No dijiste que a dónde voy no te puedo decir. ¿Y cómo vamos a saber cómo llegar? Ahora miremoslo de nuevo, versículo 33, al final. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Versículo 36, a donde yo voy, no, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Y después en versículo 4 dice, y ustedes conocen el camino a donde voy. Y claro, Tomás está como, no, Señor. No, Señor, no. Y le dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Era lógica su pregunta. Tomás está tan sobrecargado de tristeza, está tan turbado, que su Señor, el que amaba tanto, se va, lo deja. Tomás iba a quedar solo. Tomás, el que estaba dispuesto a morir con el Señor, dispuesto a morir por el Señor. Y su peor pesadilla se hace realidad. Yo prefiero morir con el Señor, pero yo no quiero estar solo. No quiero que te vayas. Y Cristo le dice, yo me voy, vos no me podés seguir. Tomás tiene un deseo de estar con el Señor, sea que vive con el Señor o muere con el Señor, pero no puede pensar en ninguna otra forma que estar junto a su Señor. Lo que no quiere, lo que jamás quiere es estar separado de Cristo, separado de Cristo. Entonces Jesús le afirma en versículo 6, un versículo que conocemos también, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús va al Padre. Y ahora está hablando espiritualmente, ¿no? Y el camino de llegar al Padre es por medio de Cristo. Cristo es el único camino. Cristo es la única verdad. Cristo es el único que da vida. Es la única forma de llegar al Padre. Y aprovecho, paramos por un segundo. ¿Vos conocés al Padre? ¿Querés conocer al Padre? No hay muchas formas de llegar al Padre, no hay muchas religiones, no hay muchos dioses. Hay un solo Dios y una forma de llegar y es por medio de Cristo. Cristo ha muerto en la cruz por tu pecado y todo aquel que se arrepiente de su pecado y pone su fe en Él, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y hermano, ¿vos amás a Cristo con el amor profundo como el que tenía Tomás? ¿Amás a Cristo en esta manera? Tomás no podía estar sin Cristo, sin el Señor. No se imaginaba una vida separada de Cristo. Él está destruido porque el único anhelo que tiene es estar siempre ahí pegado al lado de Cristo. Eso es lo que Él quiere. ¿Es este el anhelo único en tu vida? Estar con Cristo. Un autor dice, aquí tenemos a un hombre con un amor profundo, un hombre cuya relación con Cristo era tan fuerte que nunca quiso estar separado de Él. Su corazón languideció al oír que Jesús hablaba de dejarlos. Eso lo destrozó. La sola idea de perder a Cristo lo paralizaba. Durante aquellos años había estado tan apegado a Jesús que se habría sentido feliz de morir con Cristo, pero no podía aceptar la idea de vivir sin Él. No podemos dejar de admirar su devoción a Cristo. Este es el amor profundo que Tomás tiene por el Señor Jesucristo. Y dice, Señor, ¿cómo vamos a conocer el camino? Dice lo que todos están pensando. Tercero, vemos que dice, Señor mío y Dios mío. Ustedes saben a dónde ir. Juan 20. Juan 20. Señor mío y Dios mío. Jesús fue entregado
Jesús fue llevado a la cruz. Judas lo traicionó y lo entregó. Los discípulos, nos dice la Biblia, lo abandonaron. Pedro lo negó 3 veces, aún maldiciendo. Sabemos que solo Juan está allí en la cruz de los discípulos, al lado de la cruz. Pero literalmente Jesús muere solo en la cruz. Y Jesús solo carga la ira de Dios sobre él. Y carga los pecados de todos los hombres sobre su cuerpo. Y dice sobre la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, que es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? El Padre dando la espalda, poniendo su ira sobre el Hijo. Y Jesús muere en la cruz. Y los discípulos están destruidos. Están destruidos. Su Señor fue tomado, su Señor fue llevado, su Señor fue un juicio ilegal y lo matan, lo crucifican como un criminal. Pero Jesús no permaneció muerto. Jesús resucitó. Resucitó el 3er día. Para nosotros es algo obvio, pero ya hemos visto que para ellos no era obvio. Ninguno creyó que iba a resucitar. Y ese mismo día que Jesús resucitó, se aparece a los discípulos. Vamos a leerlo de nuevo, ya lo hemos visto, pero Juan 20:19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Los discípulos fueron a un lugar, quizás es el mismo lugar donde estaban antes, el aposento alto, no sabemos, es probable, pero no sabemos. Es la tarde de este domingo en el cual Jesús ha resucitado. Los discípulos tienen temor. Claro, su lógica es mataron a Jesús y ahora van tras nosotros a matarnos, sus seguidores nos conocen bien. Entonces ellos se esconden y dice que se esconden por temor a los judíos y tienen las puertas cerradas. Nadie está entrando, nadie está saliendo. Y aparece Jesús. No sabemos cómo aparece, pero no tocó la puerta. Algunos dicen quizás traspasó las paredes. Sí, puede ser. Pero entra y se pone en medio de todos ellos. Y le muestra sus manos, y le muestra su costado, y le muestra sus heridas, y le muestra todo lo que él ha pasado. Y ellos, cuando lo ven, ¿qué hacen? Se regocijan. Dicen, ahí está el Señor, es Él. Se regocijan. Ellos no habían creído, ellos eran incrédulos, ellos habían dudado, ellos están encerrados, ellos no quieren ir a ningún lado, han perdido a su Señor. Y todos están allí, y todos lo pueden ver, y cuando todos ven, todos creen, y están todos sus discípulos, excepto Tomás. Excepto Tomás. Versículo 24, Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Pobre Tomás, ¿no? No estaba allí, entonces por todo el resto de la historia humana es Tomás el que duda. Y nadie quiere llamar a su hijo Tomás, ¿no? Pero no es así. No es así para nada. Tomás amaba al Señor. Y Tomás temía quedarse sin el Señor. Estaba dispuesto a morir con el Señor. Estaba turbado al pensar que el Señor se iba y lo dejaba. Y ahora el Señor ha muerto y ha desaparecido. Y él no lo ha visto. Y por alguna razón no está allí con los discípulos. Esta es la peor pesadilla hecha realidad para Tomás. El Señor ya no estaba. El Señor había muerto. Hubo testigos oculares que vieron a él morir y luego fue llevado a una tumba y lo pusieron ahí. Está muerto, se terminó. Y quizás necesita estar solo. Yo puedo comprender eso. Quizás necesita estar solo. Quizás nadie lo podía aliviar o consolar y dice, no, me voy a apartar. En su realismo, en su melancolía, en su pesimismo, viendo lo peor de la situación, el Señor se había ido y no iba a volver, está sobrecogido de lamento y de dolor, ha perdido a su Señor. Ya no tenía a su Señor. Estaba solo. Necesitaba su espacio, necesitaba su momento.
¿Será que nunca jamás va a volver a ver al Señor? ¿Será que no encontrará el camino a Dios? ¿Será que nunca más lo verá? ¿Este será el fin? Y lo podemos entender porque hemos pasado cosas en nuestra vida de suma tristeza, donde pensás que nunca vas a salir de eso. Y él había perdido a su Señor. Y él hasta ahora no había entendido muy bien la resurrección, aunque Jesús se lo dijo muchas veces. Ahora no sabemos por qué no estaba allí. Pero tal como los discípulos, lo que sí sabemos es que no cree hasta que ve. No cree hasta que ve. Por más de que le confiesen que vieron al Señor, Él es realista, ¿no? Hasta que yo no lo veo, no lo voy a creer. Jesús se había ido y no sabe si realmente tiene ese camino al Padre. Lo tiene que ver. Entonces Tomás se reencuentra con los discípulos. Dice versículo 5. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Los discípulos se regocijaban, los discípulos tenían tanto gozo, están saltando en las paredes, llega Tomás y todos encima, el tumulto arriba de él. Lo vimos, Él vino, el Señor vive, lo vimos con nuestros propios ojos. Y nos mostró sus heridas. Pero no puedes convencer tan fácilmente a un Tomás. Versículo 25. Pero Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. No creeré. El sonidista que contratamos vino hasta acá a la oficina y dijo, esto va a funcionar. Y yo le dije, hasta que yo no ponga el micrófono sobre mi cabeza y yo no hable y predique 1 hora y funcione, no lo voy a creer. No lo voy a creer. Esto es lo que hace Tomás. No me podés convencer, podés decir lo que quieras, pero hasta que yo no lo vea, hasta que yo no lo toco, hasta que yo no afirmo con mis ojos y mis manos y mis sentidos que Él es Jesús, no lo creo. No lo creo. Y dices, ahí está, Tomás el incrédulo, Tomás el que dudaba. Y es lamentable que Tomás no estaba con ellos al principio porque hubiera creído tal como ellos al mismo momento. Y Tomás es conocido toda la historia como el que no cree. ¿Tomás dudó? Sí, Tomás dudó, todos dudaron. La única diferencia entre Tomás y los demás discípulos es que todos los discípulos estaban y Tomás no. Porque cuando las mujeres llevaron las buenas nuevas a los discípulos, no le creyeron. Cuando los 2 discípulos en camino a Emaús finalmente creyeron, le llevaron las buenas nuevas a los discípulos y no creyeron. Y no creyeron hasta que vieron a Jesús. Y Tomás dice, yo también tengo que ver a Jesús para creer. Y Jesús le hizo esperar 8 días. Imagínate esos días interminables. 8 días, y no es como que vos sabes, bueno, en el 8º día va a venir. No, 8 días de no viene, no viene, no viene. Dijeron que lo vieron, dijeron que resucitó, porque no me viene a ver. 26, 8 días después, sus discípulos otra vez dentro, y Tomás con ellos. Y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, pasa ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¡Wow! Jesús entra, pasa a ustedes y encuentra a Tomás, ¿no? Y ve a Tomás. Vení, Tomás, vení, extendé tu mano. Toca acá, meté la mano, atravesá el dedo y mirá qué pasa para el otro lado. Toca el costado, meté la mano hasta donde quieras en el costado, no me duele, vos metelo. Cree, mirá lo que está pasando. Y el Señor fue bueno con él, fue bueno con él. Qué hermoso, le mostró amor y misericordia y gracia y bondad, con mucha paciencia. Vení, Tomás, mira, quiero que creas.
quiero que creas. Porque después Jesús va a decir, bienaventurados los que no vieron y creyeron, pero no está hablando mal de Tomás. Él quiere que Tomás crea, sino que ya está avanzando a nosotros, los que no vamos a ver y tenemos que creer. Un autor dice, el Señor fue extraordinariamente gentil con él. Tomás había errado porque estaba más o menos predispuesto a ser pesimista, pero su error fue el error de un amor profundo. Fue provocado por la angustia, porque tenía el corazón roto por la incertidumbre y por el dolor de la soledad. Nadie podía sentir lo que Tomás sentía a menos que amara a Jesús como Tomás lo amaba. Claro, si no amas a Jesús, bueno, si está o no está, ¿qué importa? Pero no, tenía un amor profundo por el Señor. Y no es que Tomás estaba pecando con un espíritu de duda, sino que Tomás amaba tanto al Señor y ahora el Señor ya no estaba con él y tenía que verlo. No sabía cómo responder, no sabía qué hacer. La tristeza lo había superado, lo había superado. Y me encanta ese versículo 27, donde Jesús se le aparece y le dice de manera tierna y amorosa, toca acá, toca acá. Y pensaba en esta semana, ¿no es así el Señor con nosotros? ¿No es así de la misma manera con nosotros? Nosotros tenemos las promesas, nosotros sabemos cómo obra el Señor, nosotros sabemos que Él está a cargo de todo, nosotros sabemos el fin del principio porque la Biblia nos lo dice, sabemos cómo termina, sabemos que vamos al cielo y estamos en una prueba y estamos abrumados de tristeza, aún sabiendo la verdad. Y Jesús podría decir, pegarte en la cabeza, ¿no? Atrás, decir, dale, ponete las pilas, vos sabés lo que tenés que hacer, vos sabés cómo responder. Pero Jesús no hace eso. Jesús es tan bueno con nosotros, es tan tierno con nosotros. Y en nuestras debilidades, allí está Cristo. Y en nuestras pruebas, allí está Cristo. Y en nuestra tristeza, allí está Cristo consolándonos, abrazándonos, diciendo, yo te voy a ayudar. Yo te voy a sacar de esto. Siendo bueno y manso y misericordioso. Y veo acá lo que Cristo hace con él y digo, wow, eso es lo que Cristo hace conmigo. Y hermano, eso es lo que Cristo hace con vos. Porque vez tras vez en nuestra vida tenemos dudas. Vez tras vez en nuestra vida vemos la realidad y no es lo que nos gusta. Y Cristo viene y dice, toca mis manos. Mete tu mano en el costado. Y cuando Él ve a Cristo, Él afirma una gran afirmación, versículo 28, dice, Señor mío y Dios mío. Juan no dice que pone las manos en sus manos. Juan no dice que toca su costado. Tomás no necesita hacer nada de eso. En el momento que ve a Jesús, hace esta exclamación, esta proclamación, que es la exclamación más significante que vemos en el Nuevo Testamento, junto con lo que exclamó Pedro en Mateo 16:16 y Natanael en Juan 1:49. Es la confesión más formidable que un discípulo pudiera hacer. En el momento que ve a Jesús, dice, Señor mío y Dios mío. Y proclama la deidad de Cristo. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Y otra vez, en vez de, Tomás el que dudaba. No, Tomás, el que hizo esta confesión que ningún otro en la Biblia vemos que lo dice, Jesús, Señor mío y Dios mío. Tomás, en su profundo amor por Cristo, hace la afirmación más significativa que el hombre puede hacer. Y no fue solo una confesión con la boca, realmente vino de su corazón porque él termina muriendo por la causa de Cristo. Si vos no conoces a Cristo en esta mañana, ¿por qué no confesás a Cristo como tu Señor? ¿Por qué no confesás a Cristo como Dios? Como tu Salvador. Entonces Tomás fue un hombre común y corriente. Fue un hombre común y corriente. Igual que los demás discípulos, igual que nosotros, usado por Dios de manera extraordinaria. Y fue usado así, aún siendo un realista, aún siendo un pesimista, aún siendo negativo, aún viendo el vaso medio vacío, aún de todas estas cosas, fue usado por Dios porque Él amaba al Señor sobre todas las cosas. Amaba al Señor sobre todas las cosas. Vimos que no podía imaginar su vida sin el Señor. Él tenía que estar con Él, aun si eso incluía morir con el Señor. Si Cristo moría, Él quería morir con Él. Si Cristo moría, Él quería morir por Él.
A donde Cristo iba, él quería ir con él. Él no podía estar separado de Cristo. Y cuando Cristo dice, me voy y te dejo, él dice, no, no me puedes dejar, me voy con vos. Quiero saber el camino, quiero saber cómo llegar. No puedo estar separado. Está completamente devoto al Señor. Ama al Señor. Y finalmente exclama, Señor mío y Dios mío. Entonces debemos ver toda la vida de Tomás, en donde se nos presenta. Tomás no es el incrédulo, no. Tomás es el que tiene un amor profundo por el Señor. No imitamos a Tomás en decir no seas incrédulo como Tomás, imitamos a Tomás en decir amá a Dios de la misma manera. Y te pregunto, ¿vos amás a Dios con todo tu ser? ¿Vos amás a Dios con toda tu mente y todo tu corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas? Pensá en lo que significa esa pregunta. ¿Amás a Dios en esa manera? Tomás tenía una devoción por Dios sin igual, sin igual. No le importaba nada más en la vida. Era solo Dios. Y es un ejemplo a mí, es un ejemplo a nosotros, es un ejemplo de amor, es un ejemplo de devoción al Señor que yo debo tener por mi Salvador. Que Él sea la pasión de mi vida. Que no pueda vivir sin Él, que no pueda continuar sin Él, que toda mi esperanza es en Él y estar con Él algún día. Y si toda mi vida es Él, eso cambia la manera que yo vivo cada día. Y así vivió Tomás. Entonces se refleja en cada aspecto de mi vida. ¿Es la devoción por el Señor el anhelo de tu vida? ¿Es el anhelo de tu vida? Hacete esa pregunta ahora mismo. Pregúntate, ¿tengo un amor profundo por el Señor? Y deja que Dios examine tu corazón. Y deja que Dios indague ahí y que Dios revele la profundidad de tu corazón. Quizás debes reflexionar en las acciones de la semana que pasaron. Ellas afirman un amor profundo por el Señor. Quizás debes pensar en tus proyectos de esta semana, o de este año, o de los próximos 5 años, y lo que estás pensando, y lo que estás buscando, y lo que querés. Ellos revelan un profundo amor por Cristo. Porque es cuando empezamos a examinar así que empezamos a ver cosas en nuestra vida que no queremos ver, ¿no? Pero así es donde comienza para tener un amor profundo por el Señor. Hermano, que no haya una devoción más grande en tu vida que amar al Señor desde lo más profundo de tu corazón. Entonces este es Tomás. La historia cuenta que Tomás llevó el Evangelio hasta la India. La tradición más confiable, porque hay varias, pero la más confiable, dice que él murió por su fe habiendo sido atravesado con una lanza. Con una lanza. El que creyó en Jesús al ver la herida de la lanza en el costado del Señor, murió con una lanza atravesando su propio costado. Y así fue reunido nuevamente al Señor. Y qué hermoso habrá sido, ¿no? Llegó y encontró nuevamente al Señor Jesucristo. Y es hermoso porque esa es la esperanza para cada uno de nosotros. Cristo está en el cielo y cuando yo muero entro a su presencia. Entonces toda mi vida aquí es para Él porque, en fin, estoy en el camino que va al Padre. Una cita más dice así: es interesante que Dios usara a un pesimista como Tomás. Tomás era un individuo con un corazón tierno y melancólico, pero fue transformado por Cristo de la misma manera que transformó a los otros 12. Y escuchen esto, la personalidad, la condición social y el trasfondo familiar no son importantes. La única cosa que todos estos hombres tenían en común era una disposición a reconocer su propia condición pecaminosa y mirar a Cristo buscando su gracia. Él los recibió con amor, misericordia y perdón y transformó sus vidas en vidas que lo glorificarían a Él. Entonces, hermano, te dejo con esto: amá a Dios de lo más profundo de tu corazón, tal como Tomás, y Dios te usará para su gloria,
¿Por qué? Porque Dios usa personas comunes y corrientes como vos y yo para hacer su obra extraordinaria según la grandeza de su poder. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias que un domingo más podemos volver a entender este principio que tú usas personas comunes y corrientes. Si Tomás no hubiera sido un discípulo tuyo, no estaríamos hablando de él. No sabríamos que él existió sobre la tierra. La única razón que exponemos su vida es porque tú expones su vida en las Escrituras, porque él te siguió a ti. Y Padre, te damos gracias por su vida, te damos gracias por lo que Juan nos cuenta de él, y te damos gracias que fue un hombre que te amó con un amor verdaderamente profundo, dispuesto a morir por ti, no queriendo jamás estar separado de ti y haciendo la confesión del Evangelio. Tú eres el Señor, Cristo es el Señor, Cristo es Dios. Y que esa sea nuestra confesión, y que no solo sea la confesión de nuestra boca, sino la confesión de nuestra vida, cómo vivimos, cómo actuamos, cómo nos comportamos. Que sea Jesús es Señor de mi vida, Jesús es Dios de mi vida. Entonces demos nuestra vida con un amor profundo por Él. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y pedimos que la uses en cada uno de nuestros corazones para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.